Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el corazón y, por supuesto, las historias de amor que nos hacen suspirar. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, algo que lleva semanas, incluso meses, en boca de todos. Vamos a hablar de la pareja del momento, esos dos nombres que juntos incendian las redes sociales, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, amigos, Mert y Afra. La química que traspasó la pantalla y que al parecer ha explotado de amor en público. Prepárense para un viaje a través de los rumores, las confirmaciones y los momentos más apasionantes que han compartido estos dos talentos que se conocieron, se enamoraron y nos tienen a todos al borde del asiento. Pero antes de que entremos en materia, os invito a que os suscribáis al canal, si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni una sola actualización. Dale a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque siempre tenemos algo interesante que contaros. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la historia de Mert y Afra es de esas que te atrapan desde el principio. Se conocieron en el set de grabación de Yalan, esa serie turca que ha arrasado en medio mundo, y desde el primer momento, la chispa fue evidente. Sus personajes, Seyran y Ferit, tienen una relación llena de altibajos, de pasión y de drama, y quizás fue esa intensidad la que terminó traspasando la pantalla y uniéndolos en la vida real. Al principio, todo eran rumores, claro está. Fotos robadas, miradas cómplices, gestos que sugerían algo más que una simple amistad. Los fans, con la vista puesta en cada detalle, comenzaron a especular. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más entre ellos? La verdad es que Mert y Afra, muy astutos ellos, se encargaron de alimentar el misterio, sin confirmar ni desmentir nada. Jugaron muy bien sus cartas. Recuerdo perfectamente la primera vez que saltaron las alarmas de verdad. Fue durante un evento de la serie. Mert y Afra llegaron juntos, sonrientes, relajados, pero algo en su lenguaje corporal, en la forma en que se miraban, delataba una conexión especial. Y luego durante la fiesta, fueron vistos bailando muy cerca, riendo a carcajadas, compartiendo confidencias al oído. Las fotos y los vídeos se viralizaron en cuestión de minutos y las redes sociales explotaron. #Mert Afra #Afram #Seifer, los hashtags se convirtieron en tendencia mundial. La euforia era palpable, la gente no hablaba de otra cosa. Los foros dedicados a la serie se llenaron de comentarios analizando cada gesto, cada mirada, buscando la confirmación definitiva de ese romance que todos anhelaban. Después de ese evento, las cosas se pusieron aún más interesantes. Empezaron a aparecer fotos de la pareja disfrutando de escapadas románticas, cenando en restaurantes exclusivos, paseando de la mano por las calles de Estambul. Incluso se les vio de vacaciones juntos. En un primer momento se trataba de fotos borrosas, tomadas a distancia, pero poco a poco, las imágenes fueron haciéndose más claras y más evidentes. Era innegable, Mert y Afra estaban pasando mucho tiempo juntos, y la química entre ellos era innegable. Ya no eran meras especulaciones, las evidencias se acumulaban y era difícil ignorar lo que saltaba a la vista. Los paparazzi se volvieron locos, siguiendo cada uno de sus pasos con la esperanza de capturar la imagen definitiva que confirmara el romance. Por supuesto, ni Mert ni Afra hicieron declaraciones oficiales. Sus representantes se limitaron a decir que eran buenos amigos, y que disfrutaban de la compañía del otro. Pero claro, todos sabemos que en el mundo del espectáculo, a veces las palabras no dicen toda la verdad. Y las imágenes, en este caso, valían más que 1000 palabras. Es el clásico juego de la ambigüedad, donde se alimenta la especulación para mantener el interés del público sin comprometerse a nada. Los representantes, con su discurso políticamente correcto, intentaban mantener la calma en medio de la tormenta mediática, pero la realidad era que Mert y Afra estaban en el centro de todas las miradas. Lo que sí hemos podido observar es que a medida que su relación se ha hecho más pública, Mert y Afra se han mostrado más cómodos juntos. Ya no se esconden tanto, se dejan ver en público, se dedican gestos de cariño discretos pero evidentes. ¿Y es que quién puede culparlos? Si hay amor, ¿por qué esconderlo? Parece que poco a poco fueron relajándose, dejando de lado la cautela inicial y permitiéndose disfrutar de su compañía sin preocuparse tanto por las cámaras. Esa naturalidad, esa espontaneidad, es lo que ha cautivado al público y lo que ha hecho que la gente se identifique con ellos. Pero, ¿cuál es el futuro de esta relación?
Esa es la pregunta del millón. Algunos creen que Mert y Afra están profundamente enamorados y que su relación es sólida y duradera. Otros, en cambio, piensan que todo es parte de una estrategia publicitaria para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados. Y luego están los escépticos, que creen que la relación no durará mucho una vez que termine la serie. Es el eterno debate, amor verdadero o puro marketing. En un mundo donde la imagen lo es todo, es difícil discernir la realidad de la ficción. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio, donde el amor y el interés se entrelazan. Personalmente creo que solo el tiempo dirá la verdad. Lo que sí es cierto es que Mert y Afra han logrado crear una expectación enorme alrededor de su relación, y que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y es que al final, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor que superan la ficción y se hacen realidad. Somos seres emocionales, nos encanta conectar con las historias de amor, nos inspiran, nos hacen soñar. Y Mert y Afra, con su ambigüedad y su química innegable, han sabido tocar esa fibra sensible del público. Ahora bien, hablemos del factor fans. La legión de seguidores de Yalan se ha dividido en dos bandos, los que apoyan incondicionalmente la relación de Mert y Afra y los que prefieren que se mantengan como amigos o incluso, que ni siquiera se junten fuera del set. La presión que ejercen los fans sobre la pareja es enorme, y es algo que seguramente influye en su forma de actuar y en la manera en que gestionan su relación. El fandom es un arma de doble filo, puede ser un gran apoyo, pero también puede convertirse en una pesadilla. Las expectativas, las exigencias, la invasión de la privacidad, son factores que pueden afectar negativamente a cualquier relación. Hemos visto casos de parejas de actores que han terminado su relación precisamente por la presión de los fans, por las críticas constantes, por las expectativas irreales. Esperemos que Mert y Afra sean capaces de manejar esta situación con madurez y de tomar las decisiones que sean mejores para ellos, independientemente de lo que piensen los demás. Es fundamental que prioricen su bienestar y su felicidad, sin dejarse influenciar por las opiniones externas. Y hablando de presión, también hay que tener en cuenta el impacto que esta relación puede tener en sus carreras profesionales. Si Mert y Afra confirman oficialmente su romance, es probable que les lluevan las ofertas de trabajo para protagonizar películas o series juntos. Pero también es posible que algunos directores o productores prefieran no contratarlos, por temor a que su relación personal afecte a su trabajo. En la industria del entretenimiento, la imagen y la reputación son fundamentales, y cualquier escándalo o controversia puede tener consecuencias negativas en la trayectoria profesional de un actor. En cualquier caso, está claro que Mert y Afra se encuentran en un momento crucial de sus vidas. Tienen talento, son jóvenes, son guapos y están en el punto de mira de todo el mundo. La decisión que tomen sobre su relación tendrá consecuencias importantes en su futuro. El camino que elijan recorrer definirá su futuro profesional y personal. Lo que sí podemos decir con certeza es que Mert y Afra han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Su química en pantalla es innegable y su complicidad fuera de ella es evidente. Ya sea que estén enamorados o no, son una pareja que genera expectación, que despierta emociones y que nos hace creer en el poder del amor. Han logrado trascender la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno social que va más allá de la serie. Su historia, real o inventada, ha resonado en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos al momento de la especulación. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿Pensáis que su relación es solo una estrategia de marketing? ¿O quizás creéis que son simplemente buenos amigos que se divierten juntos? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber vuestra opinión sobre este tema que nos tiene a todos tan enganchados. Vuestras opiniones son importantes, nos interesa saber qué pensáis, qué sentís. Este es un espacio de diálogo y debate, donde todas las opiniones son bienvenidas. También me gustaría saber qué pensáis de Yalan. ¿Os gusta la serie? ¿Os identificáis con los personajes de Seyran y Ferit? ¿Qué os parece la trama? Contadme todo. Me encanta leer vuestros comentarios y saber qué os parece el contenido que subimos al canal. Queremos saber vuestras impresiones sobre la serie, qué os gusta, qué no os gusta, qué cambiaríais. Vuestra opinión es fundamental para nosotros. Y hablando de contenido, os recuerdo que estamos preparando un vídeo muy especial sobre las series turcas más exitosas del momento.
Vamos a hablar de sus tramas, de sus personajes, de sus actores y actrices, y por supuesto, de su impacto en la cultura popular. No os lo perdáis. Estad atentos a nuestras redes sociales para enteraros de la fecha de estreno. Será un recorrido exhaustivo por las series turcas que han conquistado el mundo, analizando sus claves del éxito, sus personajes más emblemáticos y su influencia en la sociedad. Además, también estamos trabajando en un vídeo sobre los secretos de belleza de las actrices turcas. Vamos a analizar sus rutinas de cuidado de la piel, sus trucos de maquillaje, sus consejos de alimentación y ejercicio. Si queréis saber cómo lucir radiantes como las estrellas turcas, no os perdáis este vídeo. Revelaremos los secretos mejor guardados de las actrices turcas, sus rutinas de belleza, sus productos favoritos y sus consejos para mantenerse radiantes. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto todos los puntos importantes de la historia de Mert y Afra. Una historia que, como hemos visto, está llena de misterio, de pasión y de especulación. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en el amor y a dejarnos llevar por la magia del cine. Para resumir, hemos explorado el romance al parecer apasionante y en público, de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Desde los rumores iniciales hasta las pruebas fotográficas y la creciente comodidad en público, hemos analizado los detalles y las posibles interpretaciones de esta relación. Hemos considerado la presión de los fans, el impacto en sus carreras y la pregunta clave, ¿es amor verdadero o una estrategia de marketing? Hemos abordado todos los aspectos de esta historia, desde los rumores iniciales hasta las últimas novedades, analizando las posibles interpretaciones y las implicaciones para el futuro. Muchas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que vuestros comentarios son muy importantes para nosotros, así que no dudéis en dejar vuestra opinión sobre Mert y Afra, sobre Yalan y sobre cualquier otro tema que os interese. Vuestra participación es fundamental para nosotros, nos encanta leer vuestros comentarios, responder a vuestras preguntas y conocer vuestras opiniones. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de las últimas novedades del mundo del espectáculo, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos. Y recordad, la vida es un espectáculo, así que disfrutadla al máximo. Y no olvidéis que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Hasta la próxima.